Hola, muy buenas a todas y a todos. Bueno, vamos a explicar un poco la forma en la que vamos a preparar estos 2 meses el tema de las oposiciones en CAM y un poco para ver el cronograma que os hemos pasado, un poco para ver cómo se va a realizar. Bueno, el cronograma que nosotros hemos pasado es este de aquí. Lo voy a aumentar un poquito el zoom para que lo podáis ver bien. Y en este cronograma os hemos puesto que vamos a hacer 13 simulacros. Vale, el primer simulacro, para ver un poco cómo se va a realizar, consta de varios temas. ¿Vale? Los temas van de los dos primeros temas de Word, los tenéis aquí, que lo voy a señalar en rojo. Los dos primeros temas de Word, los dos primeros temas de Excel, dos primeros temas de Access, dos de Outlook y dos de Windows. Bueno, estos dos primeros temas, ¿a qué hacen referencia? Bueno, hacen referencia dentro del PDF que os hemos mandado, hace referencia a lo que es el itinerario. Entonces, los dos primeros temas de Word serían estos dos de aquí. Uno de ellos es la cinta de opciones y el segundo de ellos son los atajos de teclado, ¿vale? Y las maneras de copiar, cortar, pegar, bueno, todas esas partes de Word. En el caso de Excel, los dos primeros temas van a coincidir bastante. Fijaros que los dos primeros temas de Excel serían estos dos de aquí, ¿vale? Que los tenéis en el itinerario, ¿vale? Es decir, la cinta de opciones y los atajos de teclado de Excel. Y así ocurre también con los temas de Outlook, ¿vale? Que serían introducción a Access, cinta de opciones y crear y modificar tabla de datos, vista de hoja de datos. En el caso de las clases de Windows 11 van a ser pues las características del sistema operativo y las versiones de Windows. Bueno, no, vosotros en este caso el Windows 10, es que he abierto el cronograma que tengo para AGE, pero bueno, vosotras seríais el Windows 10 con las características de Windows 10 y las versiones de Windows 10. Bueno, y lo mismo ocurre, ¿vale? Con Outlook, en este caso, pues lo mismo, ¿no? La cinta de opciones de Outlook y los atajos de teclado de Outlook. Vale. Vosotras y vosotros, en este caso, a lo mejor no tenéis ningún conocimiento de esto. No, no ocurre nada porque lo que vamos a hacer para preparar estos 2 meses es lo siguiente. A través de los simulacros, yo voy a preparar 50 preguntas y en esas 50 preguntas voy a explicar esos dos temas de cada uno de los programas. Voy a explicar los dos temas de Word, los dos temas de Excel, los dos temas de Access. Vale. Y todos estos temas los vamos a explicar a través de las preguntas del simulacro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, os he preparado simplemente un pequeño simulacro, en este caso como si fuera el primer examen de febrero, que lo vamos a hacer el día 12. En este caso 50 preguntas que vamos a hacer en 25 minutos. Bueno, yo os voy a poner primero el test, vais a contestar lo que sepáis. Y no pasa nada por no acertar, porque no consiste en acertar las preguntas y tener la máxima puntuación. Aquí lo que consiste es en aprender, ¿vale? Entonces, vosotras hacéis el test y vosotros hacéis el test, contestáis lo que sepáis, lo que no sepáis, pues no lo contestáis. Y después de ese test, lo que voy a hacer es explicar las preguntas. ¿Y cómo las voy a explicar? Pues las voy a explicar de la siguiente manera. Por ejemplo, la primera pregunta de este test dice que cuál es el atajo de teclado para guardar un documento de Word 365. Aunque no lo sepas, no pasa nada, porque yo voy a explicar, en este caso, esta pregunta y las opciones que nos van a ir dando. Por ejemplo, en este caso nos dice que cuál es para guardar un documento y da cuatro opciones: control P, control G, control S y control A. Bueno, en este caso, yo voy a hacer lo siguiente. En un documento de Word tenemos este documento. ¿Cuál es la opción para, en este caso, como nos indica la pregunta, para guardar el documento? Bueno, para guardar el documento nosotros utilizamos la combinación de teclas de control G. Si utilizamos la tecla de control G, lo que hace es guardar este archivo. ¿Veis? Vale, control P, que es otra de las opciones, sería control P, sería para imprimir el documento. ¿Vale? Entonces, si le digo a control P, pues directamente me va a aparecer pues, el panel de imprimir. Otra de las opciones que teníamos es control S. Bueno, acordaos que control S sería en una palabra o en una frase o en un párrafo, sería para poder subrayar. También tenemos otras opciones. Por ejemplo, poner negrita. Control N para poner negrita o control K para poner lo que es la cursiva. Otras opciones que tenemos sería, por ejemplo, utilizar las alineaciones. Las alineaciones también tienen sus propias combinaciones de teclas. Por ejemplo, la alineación izquierda, que tenemos control Q. En este caso, el párrafo está alineado a la izquierda, control Q.
Luego tendríamos la opción de control J para justificar, que es lo que yo acabo de hacer. La, para poder central sería control T y para alinear a la derecha sería control D. ¿Vale? Así que esa pregunta tendríamos estas opciones. Luego tenemos control A. ¿Para qué nos sirve control A? Pues en este caso, control A nos sirve, acordaros, para abrir un documento reciente o un documento nuevo dentro de Word. Esta sería la primera de las preguntas de este simulacro. La segunda pregunta nos dice, en Excel 365, ¿qué combinación permite editar el contenido de una celda? Bueno, nosotros tendríamos Excel, en este caso tendría Excel abierto con un libro en blanco y dentro del libro en blanco nos está preguntando cuál es la tecla que edita una celda. Es decir, que si yo tengo aquí escrito una palabra o un número, cualquier número, 1450 por ejemplo, ¿cómo se edita la celda? Pues para editar la celda, la combinación de teclas, bueno, la tecla que necesitamos sería F2. F2 lo que va a hacer es directamente entrar en la celda. Otras opciones que nos da el simulacro, y para que vayamos viendo un poco cómo va a ser un poco todas estas explicaciones y que podáis aprender a través de los simulacros, podáis aprender para luego resolver los test que os puedan plantear, nos dice, por ejemplo, control E. ¿Para qué sirve control E? Bueno, pues si nosotros tenemos una hoja de cálculo, control E nos va a servir para seleccionar toda la hoja. Así que esa sería una de las opciones que nos dice. Luego sería control C, acordaos que es copiar, y luego alt intro. Por ejemplo, alt intro nos va a servir para que nosotros, por ejemplo, en una celda, si hacemos alt intro, lo que nos va a permitir es poder escribir una palabra debajo de otra. ¿Vale? Esto sería alt intro. ¿Vale? Bueno, pues esta sería la segunda pregunta. En este caso también tenemos diferentes tipos de combinaciones de teclas que podemos utilizar, un poco también parecidas a las de Word, ¿no? Por ejemplo, poner una palabra en negrita con control N, ponerla en cursiva con control Q, control K, control S para poder subrayar. Luego tenemos otras opciones, por ejemplo, para poder utilizar las fuentes, por ejemplo, que sería control mayúsculas más F, control mayúsculas F, sería, por ejemplo, para abrir el panel de fuente, pues si queremos cambiarle, pues en este caso, pues lo mismo, ¿no? Negrita, negrita cursiva o subrayado o el tamaño de la fuente, pues control mayúsculas, en este caso, esta opción de aquí, control mayúsculas F, lo que nos va a permitir es abrir el panel. Bueno, así es como nosotros vamos a ir realizando los distintos tipos de preguntas y que a través de la explicación, como si fuera una clase, pues que podáis resolver no solo el test, sino que luego se os queden pues otras opciones para poder realizar los test de examen de cada una de, de las propuestas que os pongan, ¿no? Bueno, por ejemplo, si nos preguntan sobre Outlook 365, que sería la pregunta número 3, dice que atajo crea un correo nuevo. Bueno, pues para crear un correo nuevo, lo primero que tenemos que hacer es abrir Outlook. Yo tengo aquí por aquí Outlook, y lo voy a abrir y vamos a ver un poco estas cuatro opciones que nos dan para poder trabajar con Outlook. En este caso, fijaros que para abrir un correo nuevo, que es la pregunta que nos hace, sería utilizar, teniendo Outlook abierto, con Control U, lo que nos va a permitir directamente es crear un correo nuevo. ¿Veis? Me ha abierto el correo de mensaje. Bueno, hay más opciones dentro de esa pregunta, en este caso, que nos dice, la pregunta número 3. Voy a ponerlo un poquito más visible aquí. La pregunta 3. Acordaos que sería control U. Por ejemplo, control R, ¿para qué nos serviría? Bueno, pues control R nos serviría dentro de Outlook para responder a un mensaje. Por ejemplo, este mensaje que tengo una reunión de trabajo, pues control R, pues directamente me aparecería la respuesta a este mensaje. Y en este caso también podríamos utilizar, en vez de control R, podríamos utilizar control mayúsculas R, porque control mayúsculas R lo que nos va a permitir es responder a todas las personas que van en ese correo, ¿vale? Bueno, pues esa sería la pregunta número 3. Luego tengo algunas combinaciones más, por ejemplo, control N, que ya hemos visto que es para poner en negrita, ¿vale? Dentro de Outlook podríamos también utilizar, por ejemplo, otros tipos de combinaciones, por ejemplo, cómo se actualiza Outlook. Pues para actualizar Outlook sería, por ejemplo, utilizar esta tecla que es F9. F9 lo que nos va a permitir es enviar y recibir todas las carpetas. Así que esa combinación de F9 o ese atajo de teclado de F9, fijaros que lo que hace es llamarme
al progreso de envío y recepción de todas las carpetas, ¿vale? Eso es lo que haría F9. Pero hay otra opción, por ejemplo, dentro de carpeta, que sería, perdón, dentro de enviar y recibir, que sería actualizar carpeta. No todas las carpetas, sino una carpeta. En este caso sería, por ejemplo, mayúsculas F9, ¿vale? Directamente me actualiza esa carpeta concretamente. Bien, otra de las preguntas que nos podemos encontrar en este examen, bueno, esto es un examen, acordaros que es un examen ficticio y que estoy explicando cómo voy a dar la clase para que podáis aprender de otra manera que no sea viendo vídeos, ¿vale? Sino que a través de estas preguntas pues vayamos viendo un poco todas las opciones que nos podrían aparecer. Por ejemplo, en estos dos primeros temas nos preguntan dónde se encuentra, en la pregunta 7, por ejemplo, dónde se encuentra ortografía y gramática en Word 365, ¿vale? Y nos da cuatro opciones. Nos da referencia, si nosotros tenemos, por ejemplo, Word abierto, está hablando de Word, referencias, esta pestaña lo que nos va a permitir es hacer una referencia a siempre temas tratados como si fueran libros, ¿no? Por ejemplo, una tabla de contenido, que sería crear un índice para que nosotros podamos establecer pues unos títulos dentro del documento y que esos títulos nos lleven directamente a cada una de las partes del libro, crear notas al pie, crear citas y bibliografía, títulos o índice. Esta opción no es la que nos pregunta en esa pregunta, no es referencias donde se encuentra en este caso, fijaros que la pregunta nos habla de dónde se encuentra ortografía y gramática. Pues no está en referencias, porque referencias hace referencia a cosas de libros, ¿no? Un índice, un título, una cita, una bibliografía, notas al pie, una tabla de contenido para crear una serie de enlaces al documento. Entonces, ¿dónde se encuentra ortografía y gramática? Bueno, pues ortografía y gramática se va a encontrar en revisar. ¿Vale? Si nos vamos a revisar, entonces en la pestaña de revisar nos vamos a encontrar la herramienta de ortografía y gramática, que está dentro del grupo revisión. ¿Vale? Dentro de revisar no solo está la revisión ortográfica, sino también están, pues, una serie de herramientas que nos van a permitir hacer revisiones del documento. Por ejemplo, tratar en voz alta, leer en voz alta, la accesibilidad, los comentarios, un panel de revisiones que se llama control de cambios, comparación de documentos, entradas de lápiz y OneNote. Eso está dentro de la cinta de opciones dentro de la pestaña de revisar. Así que a la pregunta que nos hacían referencia, en este caso, ¿dónde se encuentra ortografía y gramática? Se encuentra en revisar. Y otras opciones que nos daban eran vista y diseño. ¿Qué es lo que hay en vista y diseño dentro de Word? Pues fijaros, en vista tenemos lo que es Ay, perdón, estoy en Outlook. Ahora, en vista lo que nos encontramos es cómo se puede ver el documento. Y aquí nos encontramos varios tipos de grupos. Las vistas propiamente dichas, en las que nosotros podemos ver el documento de varias maneras, por ejemplo, modo de lectura o diseño de impresión o esquema, borrador, diseño web. Otros que se llaman inmersivo, que están dentro de vista, movimientos de página para que nosotros podamos moverlo en paralelo, mostrar la regla, las líneas de cuadrícula, el panel de navegación, cómo se establece el zoom, eso está dentro de vista, cómo se trabaja con ventanas y otras opciones, por ejemplo, como macros y SharePoint. Es decir, todo eso está dentro de vista, dentro de este grupo. Estos son los grupos que están dentro de la pestaña de vista. Y la última de las opciones que nos decían era, por ejemplo, diseño. ¿Qué es lo que hay en diseño en Word? Pues en diseño en Word lo que hay básicamente es, si nosotros nos vamos a Word y nos vamos a diseño, pues nos vamos a encontrar todas las herramientas que nos permiten configurar los temas de Word y el formato que va a tener los temas de Word, ¿vale? El formato quiere decir, pues, que cada uno de los temas tiene un formato distinto. También nos encontramos con tipos de colores, fuentes del tema, efectos del tema, espaciado entre párrafos. Todas estas opciones están dentro del formato del documento que tiene que ver con el tema de Word. Y por último tenemos los fondos de página que tienen que ver con la marca de agua, el color de página y los bordes de página. Por lo tanto, aquí no está ortografía y gramática. Bueno, pero no pasa nada porque lo que nos vamos a encontrar con esas preguntas es que podamos ir repasando diferentes tipos de elementos, herramientas, cinta de opciones, pestañas, grupos, con cada una de esas preguntas. Bueno, he puesto unos pequeños ejemplos para que veáis cómo vamos a enfocar lo que es el aprendizaje a través de
los simulacros. Y ya digo que no consiste solo en responder bien, sino en aprender a través de esas cuestiones que vamos a ir planteando. Los simulacros van a constar de 50 preguntas, como son 5 programas, Word, Excel, Access, Windows 10 y Outlook, pues más o menos habrá unas 10 preguntas por simulacro de cada uno de estos programas y iremos explicando todas estas opciones. Para este primer simulacro os vamos a mandar a todas aquellas personas que estéis interesadas, os vamos a mandar la cinta de opciones para que eso sí, lo podáis ir estudiando y los atajos de teclado, que eso hay que estudiarlo para poder ir empezando a funcionar un poco con esta manera de nueva de aprendizaje y la hemos adaptado así a 2 meses porque ver vídeos, ver 100 vídeos de cada uno, o sea, de los programas de Word, de Excel, pues al final, pues es complicado en 2 meses. Entonces, creemos que esta manera de hacerlo es una buena manera práctica y sencilla de que podáis afrontar los test que os propongan y que podáis resolverlos. Así que nada, espero que este vídeo haya aclarado un poquito más o menos las ideas y un poco orientaros de cómo vamos a realizarlo. Una cosa muy importante es que nosotros, una vez que terminamos el test, el simulacro, lo que vamos a hacer es enviároslo para que lo repaséis y para que a partir de esas cuestiones pues podáis ir avanzando, ir viendo pues otras opciones. Yo os iré planificando lo que tenéis que hacer para las siguientes sesiones. Por ejemplo, la siguiente sesión que sería para el día, lo tengo por aquí en el cronograma, vale. La siguiente sesión que sería el día 17, ¿vale? Tenemos el tema 3.4 de Word, el tema 3.4 de Excel y así de Access, de Outlook y de Windows, ¿vale? Bueno, entonces yo os diré, estos temas que están aquí serían para el formato fuente y el espaciado interlineado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, podéis echarle un vistazo a dentro de los Word y dentro del Excel, pues echar un vistacillo simplemente, bueno, pues para que veáis un poco fuente, caracteres, formato de párrafo, espaciado interlineado, porque de eso voy a explicar y voy a hablar en el siguiente simulacro. ¿Hace falta algún tipo de conocimiento? No, porque yo lo voy a explicar, porque voy a explicar qué es lo que hay en formato fuente, qué es lo que hay en caracteres, qué es lo que hay en formato párrafo y para qué sirven los espaciados y los interlineados, ¿vale? Es verdad que las sesiones van a ser largas, porque van a ser, yo calculo, entre 2 y 3 horas en cada uno de los simulacros, porque me tiene que dar tiempo a resolver las 50 preguntas y a explicar cosas que os puedan venir bien para que sepáis qué es lo que hay en estas herramientas, tanto de Word como de Excel y de los programas que nos están preguntando en CAM. Y nada más, quería hacer este vídeo para eso, espero que os haya servido y nada, cualquier consulta o duda, pues ya sabéis que nos podéis preguntar a través de Telegram o de WhatsApp con María y nada más, ¿vale? Vamos a ver qué tal así. Yo creo que es una muy buena manera de poder atajar estos 2 meses y que os sirva para poder resolver las preguntas de informática. Así que nada, un saludo para todos y para todas. Muchas gracias.